Le urge, pero ya al gobierno de López Obrador y de la 4T que funden su propia televisora. Sí, así como lo están escuchando. Porque lo cierto es que cada vez más las televisoras empiezan a tomar un partido de la ultraderecha, como lo estamos viendo a nivel nacional y mundial. Y si no hay un contrapeso en la televisión, sencillamente van a poder arrollar. Y eso es importante señalar con lo que está pasando en Bolivia, pero también lo que han hecho otros medios nacionales que fundaron sus propias televisoras y que han hecho un contrapeso. Estoy hablando de los medios rusos como RT y Sputnik, del medio venezolano como Telesur y del medio iraní como Hispan TV, que entre todos ellos, fundados por gobiernos de izquierda o cuando menos, por así decirlo, no americanos, anti-yanquis, han logrado dar un contrapeso muy importante en el tema boliviano. Pero antes de arrancar, te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Me Canso Ganso y también su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial del Chapucero, en la descripción del video y aquí abajo te dejo el enlace. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Vamos a leer el día de hoy una columna que publicó en el Universal un personaje que es de medio de derecha, pero después tiene buena información de redes sociales y modo de comunicación, que se llama Javier Tejado Donde. Y habla sobre las redes sociales de Bolivia, cómo han impactado el tema de Bolivia en las redes sociales. Señala así: desde fuera de Bolivia, la salida del exmandatario tuvo un fuerte posicionamiento pro Evo Morales. En particular, dice, por parte de algunos medios públicos de tendencia oficialista, principalmente Telesur de Venezuela y Russia Today, o sea, RT en sus versiones en español y en inglés. De acuerdo a un reporte, estos dos medios tuvieron una operación sesgada a favor de Evo y una cobertura digital que ocupó más del 60% de la participación en todas las redes sociales. O sea que entre Telesur y RT lograron impactar en 60% de todas las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de YouTube. Imagínense, estamos hablando de miles de millones de vistas, retweets, likes, etcétera, etcétera. Dos medios, RT, fundado y financiado por el gobierno ruso, y Telesur, fundado y financiado por el gobierno venezolano. Ahora, en esta parte es interesante. Contrasta la cobertura digital de otros medios más reconocidos en el mundo, entre comillas, pero bueno, que dieron un tratamiento principalmente neutral e informativo al caso de Bolivia. En el mismo reporte digital señala que The New York Times, BBC, CNN, El País o agencias como Reuters y AP únicamente alcanzaron entre todos ellos 35% de la participación digital mundial, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? En otras palabras, medio patrocinado por el gobierno ruso, RT, y un medio patrocinado por el gobierno venezolano, Telesur, lograron dominar el 65% de las redes sociales en el tema de Bolivia. Y es por esta razón que a pesar de que los medios gringos controlados por la CIA intentaron vender al mundo que no fue un golpe, sino fue un fraude, la opinión pública mundial está de acuerdo y tiene claro que lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado y ahorita lo que hay es una masacre. Incluso hasta la ONU está a punto de meterse señalando esto. No, es importante esto. Pero es importante señalar que finalmente fueron medios no independientes per se, sino financiados por gobiernos no americanos. Porque también los medios como CNN, etcétera, etcétera, son financiados por el gobierno de Estados Unidos. Y es importante señalar aquí, hacer la reflexión de que en México, ¿no?, vale la pena hacer lo mismo. Por ejemplo, RT, ¿no? Vean, es que RT tiene medios en español, en inglés, en árabe, ¿no? Ve cuántos canales tiene, ¿no? En español, RT en vivo, RT de Estados Unidos, documentales, RT en ruso, obviamente, RT en no sé qué, RT en Francia, RT Gamers, RT en la Unión de Reino Unido, deportes. O sea, tienen medios, claro, son grandes los rusos, pero bueno, aún así vemos cuál es esto. Telesur tiene también medios en español y en inglés. Esto es lo importante también señalar, que finalmente son medios estatales que no solo dan noticias en español y en inglés. ¿Y por qué es importante dar noticias en inglés? Porque
los americanos consumen contenido en inglés. Y finalmente, si el centro del mundo es Estados Unidos, quieres que se informe bien, o un contrapeso cuando menos, lo tienes que dar en inglés. RT también tiene conductores en inglés y en español y en otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende también Telesur, Hispan TV. ¿Sí han visto? Hispan TV es un medio iraní. Parece hispano, latino, pero es financiado por el gobierno de Irán. Incluso Hispan TV ha tenido problemas con el YouTube, que le ha eliminado varias cuentas, aquí vemos las que se ha eliminado, pero ahí sigue Hispan TV, finalmente también dando información. ¿Y qué tenemos nosotros, los mexicanos? Tenemos esto, Notimex, una agencia que podría ser igual, pero que tiene una directora nefasta, tremenda, terrible como San Juana Martínez, que se le subió sin lugar a dudas, ¿no? Está mareadísima en el cargo, prepotentísima como ella misma, que desprecia las benditas redes sociales y a los youtubers. Vaya, hizo un artículo literal señalando esto, que los youtubers no debemos entrar a la mañanera. Además, con graves problemas con un sindicato, que sé que también es otro problema el sindicato. Es terrible el sindicato, es esos sindicatos charros. Entonces, Notimex es como una manzana podrida, ¿no? Podría tener algo, pero no es suficiente. Entonces, ¿y por qué es importante entonces? Si Notimex no se puede, es importante fundar un medio, una televisora, porque va a llegar un momento, y ya lo estamos viendo poco a poco, en donde los medios estadounidenses, olvídense de los mexicanos, los medios estadounidenses empiecen a ponerse en fila para atacar a López Obrador y empezar a decir mentiras tras mentiras tras mentiras. Ya lo empezaron a decir un poco. Hemos visto como Bloomberg, The Guardian, como Wall Street Journal, New York Times, por ejemplo en el caso de Levarón, cómo empezaron a señalar: es necesario que el ejército estadounidense invada México para salvar a los pobres gringuitos, ¿no? ¿Quién defendió a México en Estados Unidos? Nadie, porque no hay voz para nada, porque nadie está tuiteando en inglés, o está haciendo videos en inglés, o está haciendo un contrapeso en inglés. Nadie. Entonces va a llegar un momento en que pase esto y el gobierno mexicano y Obrador no van a poder defender nada, porque las benditas redes sociales sí son poderosas, pero tienen un límite. El límite de entrada del lenguaje y, claro, el límite del país. En Estados Unidos hay que romper el cerco mediático. Y la única forma es fundando una propia televisora que en México, claro, haga el contrapeso a todas las noticias falsas de Televisa y TV Azteca, pero en Estados Unidos también a través de sistemas por cable, haga el contrapeso a las noticias falsas que se lancen por allá, como lo hace RT, como lo hace Hispan TV, como lo hace Telesur. Y sí, no pueden entrar cableras, pero de todos modos, todo el contenido que se haga se difunde, como vemos a través de las redes sociales, de YouTube, de Twitter, de Facebook, y se va dando el contrapeso. E incluso van ganando en la guerra de información. RT y Telesur, dos medios que no son progringos, ganaron en la guerra de información de Bolivia. Por eso es importante. Y aquí vale la pena hablar sobre otro medio, otra televisora que entró hace poco, La Octava. Y La Octava, y no es por entrar en polémicas, pero ya como 2 semanas, 3 semanas. Y la verdad es que no va a ser el medio que le haga contrapeso a los medios tradicionales, sin lugar a dudas. ¿No? La Octava apenas está arrancando, sé que hay una enorme improvisación, pero no va a ser el contrapeso, no es lo que yo estoy pensando, no es el próximo RT para nada, en lo absoluto, ¿no? No tiene finalmente la capacidad informativa, técnica y de periodismo, no es que digo que sea Vicente Serrano mal periodista, pero necesitan muchos más, ¿no? Para hacer el contrapeso de las grandes televisoras mexicanas y también las grandes cadenas estadounidenses. Entonces, repito, es fundamental, urgente, ya que el gobierno de Obrador y de la 4T funde su propia televisora, que sea financiada con todo ese chayote, no necesita mucho, no necesita tanto, pero que realmente logre romper el cerco informativo en Estados Unidos, de estos medios controlados por Estados Unidos y por la CIA, que cuando atacan a Obrador, nadie defiende. Y necesitamos romper ese cerco informativo. Porque si no, va a venir después un momento, porque ya empezaron a armar el tema del golpe, y van a ver que los medios empiezan a ponerse en fila. Y finalmente empiezan
Van a empezar a lanzar una serie de desinformaciones mundiales. Van a estar aquí a pegar a México, pero allá los estadounidenses se van a empezar a convencer de que, no, sí, hay que quitar a Obrador, es que es un mal presidente. Y si no lo quitamos, entonces van a matar a muchos blanquitos norteamericanos que viven en México. Y entonces va a venir, claro, esta propaganda. No hay que minimizarlo, ¿no? Si va a invertir el gobierno de Obrador en medios, que deje de pagar todo ese chayote, que todavía sigue pagando, y que, repito, funde su propia televisora, que responda a los intereses no solo de su gobierno, sino finalmente de la llamada cuarta transformación. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.